Álvaro, muy bien. Muchas gracias también por la invitación. Y entonces arranquemos con la presentación. Bien, ahora sí. Entonces, lo que les voy a presentar es el proyecto de grado para la maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Y el título de este trabajo es el siguiente, lo voy a leer. Discriminatoria versus uniforme en subastas del tesoro, un cómputo en equilibrio de Nash-Bayesian. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar estos dos formatos de subastas que se utilizan alrededor del mundo para vender títulos de deuda pública y vamos a mirar cuál de las dos es preferible desde la perspectiva del emisor. En este caso, desde el Banco de la República que emite estos títulos en nombre del gobierno. Pero entonces empecemos por lo primero, que es el contexto, y empecemos primero empecemos primero con lo que es el contexto aquí en Colombia. Entonces, aquí en Colombia los títulos de deuda pública juegan un rol central en la estrategia fiscal del gobierno. Por ejemplo, en 2024, el total de deuda pública que se emitió más o menos corresponde al 10% del gasto público realizado en este año. Más aún para enero de 2025, el gobierno planeaba que para este año se captaran casi que 70 billones de pesos, que corresponde más o menos al 4% del GDP a través de títulos de deuda pública, que aquí en Colombia se les llama títulos de tesorería, y por eso aquí la sigla TES. Y de estos 70 billones, más o menos 25 se esperaba que fueran emitidos a partir de subastas locales, donde aquí participan los principales creadores de mercado del sistema financiero colombiano. Otra gráfica, aquí estoy mostrando es el histórico de cómo ha evolucionado esa emisión de títulos, tanto de corto como de largo plazo, en los últimos años. Y por ejemplo, se observa que para el total emitido en 2016 estaba más o menos en 25 billones de pesos y ya para 2024 cruza la barrera de los 40 y seguramente para este año va a seguir aumentando. Para darle un poquito de color a estas cifras, esos números corresponden más o menos en promedio al 3% de lo que es todo el GDP de Colombia cada año. Con lo cual aquí lo que quiero transmitir es que estas cifras que se manejan en estas subastas no son para nada menores. Otra gráfica. Estas son los yields que se negocian en este tipo de subastas a lo largo del tiempo. La tasa más alta, la tasa más baja y más o menos la tasa al medio. Y aquí lo que se observa es que estos precios que se negocian son supremamente dinámicos en el tiempo. Fíjense que no es lo mismo una subasta en pandemia donde las tasas estaban muy bajitas frente a unas tasas 2 años después que se pegan una escalada tremenda. Bien, eso es un poquito de contexto para el caso de Colombia, pero resulta que esto es igual alrededor de todo el mundo. Los gobiernos utilizan subastas para su emisión de deuda pública y más en particular los bancos centrales utilizan uno de dos formatos, ya sea la subasta discriminatoria, esta es la misma de las películas, en donde todos los participantes pagan la puja especificada, o la subasta uniforme, en donde solamente se paga un único precio, que se le denomina el precio de corte, y que corresponde al precio más bajito entre todas aquellas pujas ganadas. Ya les voy a explicar en detalle bien cómo funcionan estos dos formatos de subasta, entonces por ahora no se preocupen. Lo que sí hay que saber es que, por ejemplo, esta subasta discriminatoria se utiliza en países como Francia, Alemania, Turquía, mientras que la uniforme es la que implementamos aquí en Colombia y también en países como Estados Unidos y Suiza. Entonces, ahora sí, con un ejemplo, les voy a explicar muy bien cómo funcionan estos dos formatos, que es el primer paso para poder entender esta presentación. Entonces, va a ser el ejemplo con una subasta de arte. ¿Por qué una subasta de arte? Porque estos dos formatos no solamente son exclusivos para subastas del tesoro, sino que también se utilizan en otros contextos como subastas de arte, vino, relojes, coleccionables. Inclusive creo que también la discriminatoria se utiliza acá en el sector energético en Colombia. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y lo único raro que va a tener este ejemplo es que nosotros vamos a estar vendiendo, en vez de un solo cuadro de arte, como se muestra aquí en la imagen, vamos a vender una serie de cuadros de arte que todos son idénticos. Es decir, como si el artista hubiese pintado el mismo cuadro 5 veces.
Entonces, eso es lo que vamos a vender, 5 cuadros de arte idénticos. Y supongamos que arranca la subasta, la gente se sienta, realiza las pujas, y esas pujas son las que se observan aquí en pantalla. Entonces, para esta subasta, ejemplo, tenemos 3 participantes, A, B y C. Y cada uno de ellos realiza una puja marginal para las distintas unidades que se están subastando. Entonces, por ejemplo, aquí el participante número 1 solamente quería como máximo 3 unidades. El participante B solamente quería 2 de los 5 cuadros y el participante C de pronto quería revender alguno de estos cuadros y por eso pujó hasta por 4 cuadros. Entonces, estas son las pujas que observamos en esta subasta. Y nosotros como emisores, lo que una vez ya observamos todas las pujas que se realizaron, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y es que las vamos a organizar de mayor a menor, como se observa aquí en esta tablita. Entonces, la puja más alta que observamos es 99, que la hizo el jugador C. La segunda más alta fue también 99, que la hizo el jugador A, y así sucesivamente. Las organizamos de mayor a menor. Y cuando llegamos aquí a la quinta unidad, entonces aquí cortamos la subasta. ¿Por qué? Porque como estamos vendiendo 5 horas de arte, entonces solamente vamos a aceptar las 5 ofertas más altas. Y por lo tanto, aquí se cierra la subasta. Todas aquellas pujas que queden a la derecha, que son estas de acá, son pujas perdedoras, entonces las ignoramos. Y consecuentemente todas las pujas que estén a la izquierda van a ser pujas ganadoras, estas de acá. Ahora, hasta este momento, solo hemos hablado de cómo funciona la asignación de quién se lleva qué objeto en este tipo de subastas. Y hasta este momento, tanto para la subasta discriminatoria como para la subasta uniforme, todo funciona exactamente igual. Ahora, ¿dónde se diferencian? Es en el siguiente paso, que es el mecanismo de pago, es decir, quién paga cuánto. Entonces voy a hacerlo con un ejemplo. Pensemos en el jugador C. El jugador C, entonces dijimos que se ganó esta primera unidad a 99 y se ganó esta segunda acá, 97. Se ganó 2 de las 5 que estaban vendiendo. Entonces, para el caso de la subasta discriminatoria, ¿cuánto tiene que pagar? Tiene que pagar lo que especificó. Entonces, en este caso sería 99 de la primera unidad y 97 de la segunda. Eso es lo que tiene que pagar para un total de 196. Si repetimos este proceso para todos los jugadores, entonces al final de las 5 unidades que se vendieron, en total, nosotros como emisores vamos a recibir es un total de 490. Así es como funciona la subasta discriminatoria. Ahora, si hubiésemos implementado una subasta uniforme, entonces lo único que cambia es que los jugadores ya no pagan el precio especificado en cada una de sus pujas marginales, sino que van a pagar un único precio, que es el precio de corte. ¿Y cuál es el precio de corte? Reitero, es la puja que cierra la subasta, la puja ganadora con el precio más bajito, que en este caso es este 97. Entonces, para hacer el cálculo es exactamente igual, yo vendo 5 unidades, pero ahora todo el mundo me va a pagar 97. Y ese resultado final, entonces, me da un ingreso que vamos a recibir como subastador de 485. Entonces, en este ejemplo, al final, haber implementado una subasta discriminatoria me hubiese dado 490, que es mejor que haber recibido solamente 485. Ahora, uno podría pensar lo siguiente, y es, dado un set de pujas, como el que estábamos observando aquí anteriormente, uno podría pensar que la subasta discriminatoria siempre va a ser mejor a la uniforme, por el hecho de que discrimina el precio. En cambio, en la uniforme, todos los jugadores van a pagar por definición la quinta puja más alta. Entonces, siempre la discriminatoria tendría que generar un mayor ingreso que la uniforme. Y esa lógica es correcta. Sin embargo, el error está en pensar que independientemente del formato de subasta, las pujas que se van a observar van a ser exactamente las mismas. Eso no es cierto porque si los agentes, en este caso los bancos, si los bancos realmente son inteligentes y están estrategizando, entonces las pujas que realizan en uno y en el otro formato deberían ser distintas. Y se los explico con un ejemplo. Supongan que aquí en vez de 99, el jugador C hubiese dicho, no, sabe que yo voy a pujar una cantidad absurdamente alta, esto es un 9, 109. Y si estos precios son bonos, para comprar bonos cero cupón, entonces no tiene ningún sentido pujar por encima de 100, si el precio está en 100. Pero entonces vamos la lógica. En una subasta discriminatoria, entonces si yo pujo muy alto,
yo tengo la ventaja de que con casi certeza absoluta yo me voy a ganar esa unidad. Eso me conviene, genial. No obstante, yo sé que en una subasta discriminatoria, si llego a ganar, voy a tener que pagar ese precio que es ridículamente alto. Entonces, en última instancia, no me conviene. Yo como banco soy consciente de eso y por lo tanto soy mucho más conservador a la hora de pujar. Y esa lógica no ocurre igual para la subasta uniforme, no del todo. ¿Por qué? Porque si en una subasta uniforme yo hubiese pujado esta cantidad, que reitero es ridículamente alta, claro, yo me aseguro que seguramente me voy a ganar esa unidad, pero como yo en la subasta uniforme pago solamente el precio de corte, entonces, digamos, no hay ningún inconveniente con pujar muy alto. Yo al fin y al cabo voy a terminar pagando 97, no hay ningún problema. Entonces, en ese sentido, la probabilidad de que yo termine afectando el precio que tengo que pagar en una subasta uniforme, independientemente de lo que yo haya pujado, la probabilidad de que yo afecte el precio final es muy bajita. Entonces, en ese sentido, los agentes en la uniforme no tienen que ser tan conservadores a la hora de pujar. Y lo que quiere decir con todo esto, y aquí es donde viene el trade-off entre las dos subastas, y es la razón por la que intuitivamente no es claro cuál de las dos es mejor, es el siguiente, y es, la uniforme entonces tiene ventaja sobre la discriminatoria, de que yo esperaría que en una subasta uniforme los agentes pujen más agresivo, y eso por lo tanto a mí como emisor me conviene. No obstante, la discriminatoria tiene la ventaja sobre la uniforme de que discrimina el precio. Entonces, realmente determinar cuál de las dos subastas es mejor depende de ese trade-off. Voy a explicar rápidamente lo que acaba de decir gráficamente. Aquí en azul estoy graficando la demanda agregada en una subasta uniforme. La estoy organizando de mayor a menor. Es decir, yo estoy tomando este mismo vectorcito que teníamos antes de precios y lo estoy graficando para una subasta uniforme. Y hago exactamente lo mismo para una subasta discriminatoria. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo esperaría que en una subasta uniforme las demandas sean mucho más altas que en la subasta discriminatoria, como está ocurriendo acá. Eso a su vez hace que cuando yo haga el cálculo del ingreso, el ingreso fue este mismo calculito que hicimos acá atrás, miren que para el uniforme el cálculo es simplemente no, el precio de corte 97 por el total de unidades. Eso aquí gráficamente es equivalente a este rectángulo de acá, donde este B es el 97 y este es las 5 unidades. Fíjense que como la demanda es más alta, entonces eso me genera un excedente de ingreso que no tiene la uniforme, que es este triángulo acá, el triángulo número 2. Entonces, ese excedente de triángulo es la ventaja que tiene la uniforme sobre la discriminatoria. Paralelamente, la subasta discriminatoria, al yo hacer el cálculo del ingreso, que reitero es el mismo que hicimos aquí atrás, al yo hacer ese cálculo gráficamente, entonces el área en esa subasta es todo el área por debajo de la curva, que corresponde a este rectángulo acá, este triángulo, perdón, que podemos ver acá. Y a su vez, la subasta discriminatoria tiene un excedente de área, que es este triángulo número 1. Entonces, en resumen, comparar estos dos formatos de subasta equivale a mirar cuál de esas dos áreas de triángulo, que es la ventaja que tienen los dos formatos de subastas, es más grande. Y eso es algo que intuitivamente no se puede determinar. Y es por eso que entra la relevancia de tener que hacer estos cálculos de forma empírica para saber cuál de los dos formatos de subasta es mejor. Entonces, listo. Todo eso es para introducir este dilema. Y resulta que este dilema es uno que lleva muchos años en la literatura. De hecho, la primera persona que habló de esto fue Milton Friedman, por allá en los años 60, cuando en ese entonces el Tesoro de los Estados Unidos utilizaba una subasta discriminatoria. Y Milton argumentaba, él creía que utilizar una subasta uniforme podía disminuir el costo de la deuda del gobierno. Y desde entonces, a día de hoy, no hay una respuesta clara sobre este dilema. La principal razón es que primero la teoría no logra determinar un claro ganador, sino que muchas veces escoger cuál de las dos subastas es preferible depende del contexto, lo que nos lleva a pensar que esta es una pregunta que tiene que ser resuelta de manera empírica. Sin embargo, la evidencia empírica es supremamente limitada, por lo que realizar cómputos de funciones de pujas óptimas en subastas es computacionalmente muy difícil. Y hasta hace muy poco no teníamos el poder computacional para aproximar este tipo de funciones óptimas
en subastas donde se están vendiendo múltiples unidades, como lo es las subastas del Tesoro. En ese sentido, la pregunta de investigación que va a responder entonces es bastante ambiciosa y es esa, y es cuál de los dos formatos de subasta, discriminatoria o uniforme, es preferible para maximizar el ingreso del subastador o lo que es equivalente, minimizar el costo de la deuda del gobierno en este contexto de las subastas del Tesoro. Y para hacer eso, entonces lo que les voy a presentar es una metodología que permite realizar esa comparación de ingresos de forma numérica para subastas del Tesoro y esa metodología está compuesta por dos grandes bloques. El primer grande bloque es entonces utilizar condiciones de primer orden para lograr inferir valoraciones a partir de observar pujas en datos reales. Y el segundo bloque es una vez yo recupero, yo infiero las valoraciones de las pujas observadas, entonces lo que hago es utilizar esas valoraciones para realizar el cómputo de un equilibrio contrafactual, en este caso para una subasta discriminatoria. Y entonces yo una vez tengo las pujas originales y las pujas contrafactuales, entonces simplemente yo hago el mismo cálculo que estábamos haciendo en el ejemplo de las obras de arte y miro cuál de los dos formatos me genera un mayor ingreso. Ahora, particularmente, vamos a aplicar esta metodología para las subastas del Tesoro que se aplican aquí en Colombia, que son uniformes, y por lo tanto vamos a mirar cuál hubiese sido el efecto en el ingreso de no haber utilizado una subasta uniforme, como ocurre hoy en día aquí en Colombia, sino de haber utilizado una subasta discriminatoria. Y eso nos va a dar es cuál hubiese sido el costo de la deuda que hubiera tenido que asumir, en este caso el gobierno, en ese otro formato de subasta. Para allá vamos. Bien. Y para ello nos vamos a apalancar, por supuesto, en datos reales de aquí en Colombia de las subastas que implementa el Banco de la República. Muy bien. El resultado que entonces al que vamos a llegar es que para una subasta en particular, sobre el cual realizamos los cálculos, haber utilizado una subasta discriminatoria en vez de la original uniforme hubiese incrementado el costo de la deuda del gobierno en al menos 2 puntos básicos. Entonces, bien, el flujograma que voy a presentar a continuación es el siguiente, y reitero, entonces vamos a partir de observar pujas en subastas uniformes que ocurren aquí en Colombia. A partir de esas pujas y a partir de un modelo donde vamos a suponer que los bancos están estrategizando, pues vamos a tratar de inferir cuáles son las valoraciones que racionalizan esas pujas que estamos observando en la realidad. Y una vez tenemos esas pujas, entonces, esas valoraciones, perdón, que es lo que vamos a inferir, ese va a ser el insumo grande para poder realizar el cálculo de un equilibrio de Nash-Bayesiano contrafactual para una subasta discriminatoria. Y de esa forma vamos a comparar esos dos formatos de subastas. Bien, paso rápidamente por este componente que es la carreta de literatura. Entonces, la primera persona que habló de inferencia de valoraciones a partir de observar pujas fueron estos dos señores de Hortax y McAdams, que hicieron el ejercicio en una primera instancia para una subasta discriminatoria, en donde utilizaron datos en este caso, de subastas del Tesoro de Turquía. En ese caso, la contribución es que nosotros extrapolamos esa metodología aquí a Colombia para el caso de las subastas uniformes. Y en segunda medida, el segundo gran bloque entonces de la metodología gira en torno ya a la comparación del ingreso de estas dos subastas. Y aquí usualmente lo que se había trabajado, lo que existe es que hay algunos desarrollos analíticos para encontrar esas funciones óptimas que le permitirían a los bancos optimizar en las subastas, en el cómo pujar. Sin embargo, por la complejidad estratégica, como estamos hablando de subastas con múltiples unidades, entonces rápidamente esto aquí no existen soluciones analíticas a ese tipo de equilibrios. Y adicionalmente, la evidencia empírica hasta hace muy poco no era factible por un tema computacional. Sin embargo, aquí Bigler y compañía se apalancan en redes neuronales que son las que nos van a permitir aproximar esas funciones óptimas en subastas. Y la razón por la que hoy en día es factible tiene que ver con el boom reciente que ha habido con el Machine Learning. Boom exagerado o no exagerado, es gracias a este boom que ha habido un gran desarrollo en cuanto a la optimización de los GPUs para paralelizar procesos y eso ha permitido que hoy en día podamos entrenar redes neuronales
con un costo computacional mucho menor de lo que ocurría antes. Entonces, esto ha ayudado mucho a que hoy en día podamos hacer este cálculo a través de redes. Entonces, las otras dos contribuciones son, número dos, que vamos a utilizar datos, como se imaginarán, supremamente privilegiados de subastas aquí en Colombia. Y en tercera instancia es que entonces vamos a poder hacer un primer cómputo de un equilibrio de Nash contrafactual en este contexto de subastas del Tesoro. Bien, último detalle antes de empezar con la metodología. Entonces, aquí en Colombia las subastas funcionan de la siguiente forma. Estas subastas se realizan de forma semanal a través de una plataforma online. Participan los principales creadores de mercado aquí en Colombia, que hoy en día son creo que 12, y ahí están metidos casi que la mayoría de los bancos grandes del sector financiero. El total nominal se anuncia de antemano por parte del gobierno. Esa es la plata sobre la cual se quiere endeudar. Y las pujas están compuestas metodológicamente por una tupla precio-cantidad, donde la cantidad va a ser el nominal del bono, el nominal del bono, y el precio va a corresponder al yield del mismo. Y finalmente los participantes pueden realizar múltiples de estas pujas, lo que forma conjunta una puja completa de un agente en una subasta. Gráficamente se va a ver como una escalera que va hacia abajo y no como una demanda estrictamente decreciente como les estaba mostrando antes. Eso es porque aquí los bancos simplifican y normalmente lo que hacen es agrupar cantidades. Entonces, en vez de dar un precio para cada una de las unidades, lo que hacen es agrupar y dicen, bueno, para las primeras dos unidades, los primeros 2.000 millones que yo le voy a prestar, gobierno, este es el precio que yo estoy dispuesto a pagar. Para los siguientes 2.000 yo le voy a dar este otro precio. Para los siguientes 4.000 le voy a dar este otro precio. Entonces, a lo largo de esta presentación, esto es un detalle menor, las funciones de demanda de un agente en una subasta van a ser como estas escaleras que van hacia abajo. Y finalmente, como les decía, aquí en Colombia utilizamos un formato de subasta uniforme, lowest winning. Eso lo que quiere decir es que el precio de corte está dado por lo que les estaba mencionando, la puja ganadora de precio más bajo. Bien, eso es. Entonces ahora sí empecemos con el modelo que nos va a permitir hacer la inferencia de valoraciones en las subastas. Entonces el modelo dice así: nosotros vamos a tener T subastas uniformes, en donde en cada una se van a subastar Q unidades de carácter indivisible. Hablamos de Q unidades porque normalmente el gobierno define un nominal completo sobre el que se quiere endeudar y no hay un solo banco que le preste toda esa plata, sino que normalmente el banco número uno le presta un décimo de lo que está pidiendo el gobierno, el banco número dos le presta un tercio de lo que está pidiendo el gobierno y así sucesivamente. Por eso hablamos de una subasta con múltiples unidades. Adicionalmente tenemos N bancos que son neutrales al riesgo y vamos a trabajar bajo el paradigma de Independent Private Values. Esto lo que significa es que los bancos, antes de que comience la subasta, de forma privada e individual, van a conocer cuáles son las valoraciones subjetivas de la deuda que se les está ofreciendo para cada una de las unidades. Es decir, los bancos, digamos, esto tiene sentido, es sensato pensar que los bancos saben cuál es su máxima disposición hoy a pagar por esa deuda que se les está ofreciendo. Eso es lo que significa. Bien, en cuanto a valoraciones, entonces en cada subasta, cada banco va a demandar un máximo de Qmax unidades, que puede ser inferior al total nominal que se está subastando, en donde cada una de las valoraciones marginales van a ser de carácter no creciente. Esto lo que quiere decir es que podemos representar todas las valoraciones de un banco como un vector. Un vector donde cada uno de los elementos es la valoración marginal que tiene el banco de esa unidad que les está ofreciendo el gobierno. Entonces, todas las valoraciones de un banco en una subasta se pueden representar con un vector. Este de acá, vector BI. Y cada uno de esos elementos va a ser no creciente, que esto es consistente con una utilidad marginal no creciente del mismo objeto, que en este caso es la deuda del gobierno. Y estas valoraciones marginales van a salir entonces de una distribución de valoración, que esta distribución de valoración, el rol que juega, es tener en cuenta la incertidumbre que yo como banco de vivienda tengo. Me explico.
Yo como banco de vivienda entonces conozco exactamente cuál es mi vector de valoración antes de que empiece la subasta. Yo sé cuál es lo máximo que estoy dispuesto a pagar para cada una de las unidades. Sin embargo, yo no tengo certeza absoluta sobre las valoraciones que tienen mis contrincantes en esa subasta. Mucho menos tengo certeza absoluta sobre las pujas que van a realizar esos bancos. Entonces aquí esta distribución lo que están teniendo en cuenta es esa incertidumbre. Yo de pronto tengo una noción de, bueno, tal persona de pronto valora en este rango, tal persona en tal rango. Entonces esta distribución es la que me refleja esa incertidumbre dentro de la subasta. Y aquí dos supuestos adicionales es que vamos a decir que los agentes son simétricos, es decir, que todos los agentes comparten la misma subasta y adicionalmente que esta subasta no cambia a través del tiempo. Ahora, este segundo supuesto va a ser problemático, el decir que la distribución de valoración no cambia en el tiempo, porque esto en la práctica lo que quiere decir es que las subastas a través del tiempo son estructuralmente comparables. Y como yo les mostraba al inicio de la presentación, no es lo mismo una subasta en pandemia que una subasta hoy en día. No necesariamente son subastas comparables. Entonces vamos a ver más adelante qué ajuste hay que realizar para arreglar ese problema. Por el momento lo que hay que tener claro es que cada agente en una subasta tiene su vector de valoración, que lo conoce, solamente él. Y adicionalmente tenemos una única distribución de valoración, que es la que va a estar dando toda la dinámica de la incertidumbre dentro de las subastas. Y bien, la dinámica de la subasta entonces es la siguiente, y es, antes de que empiece la subasta, todos los agentes amplían su vector de valoraciones marginales de forma individual, independiente de esa distribución de valoración B, lo observan y ahí sí comienza la subasta. Y entonces una vez comienza la subasta, los agentes se sientan y realizan las pujas correspondientes. Entonces en este caso las pujas van a ser de forma equivalente un vector de precios sobre cada una de las unidades que se están subastando, que va a ser este vector P. Y una vez tenemos ya todos los precios, entonces la subasta se cierra, el emisor calcula quién ganó quién y cuánto tiene que pagar, igual que como vimos en el ejemplo de antes. Ahora bien, los agentes lo que buscan maximizar en este tipo de subastas es la utilidad esperada, que la utilidad esperada va a estar compuesta de la siguiente forma. Entonces, lo primero que hay que pensar es que si yo como agente dentro de una subasta no me gano ninguna unidad, entonces mi utilidad es cero, porque no recibí ningún objeto, pero tampoco tengo que pagar. Caso contrario, si yo me llego a ganar una unidad, entonces yo tengo que tener en cuenta, número uno, cuál es la probabilidad de que yo me gane efectivamente esa unidad. Eso es lo que está acá. Dado mi puja marginal P y Q, ¿cuál es la probabilidad de yo ganarme Q o más unidades? Y si yo me gano una unidad, entonces lo que yo me ganaría en ese caso es, número uno, la valoración del objeto, que yo la conozco, es la utilidad de haberme ganado ese objeto, menos una expectativa, que es todo este término, una expectativa de lo que yo tengo que pagar, que en el caso de una subasta uniforme es el valor esperado del precio de corte. Acá está. Entonces, rápidamente, PC es el precio de corte, que lo tenemos en valor esperado. G es la probabilidad de ganarme Q más unidades. Este SIQ es la oferta residual inversa. Eso lo que quiere decir es que si yo, por ejemplo, me quiero ganar la unidad número uno, entonces para yo ganarme esa unidad, el precio que yo defino, que es este de acá, el precio que yo defino tiene que ser superior a la oferta residual más alta de mis contrincantes. ¿Qué quiere decir? El precio que, para yo ganarme la primera unidad, mi precio tiene que ser mayor a las pujas de todos los demás, excluyéndome a mí. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, por supuesto, este valor esperado del precio de corte está condicional a que yo efectivamente me gano un cubo o más unidades. Eso es lo que está diciendo. Y finalmente, esa lógica entonces la agrego no solo para la primera unidad, sino para todas las unidades que yo voy a estar demandando. Esa va a ser la utilidad esperada en una subasta uniforme, que es lo que los agentes buscan maximizar. Bien, y entonces si nosotros suponemos que los agentes estrategizan, que los bancos son inteligentes en estas subastas, entonces técnicamente esto es similar a decir que los agentes juegan un equilibrio en Nash-Bayesian, que esto es básicamente decir que de todos los vectores de pujas que pudieron haber escogido, los bancos, cada uno escoge el vector que maximiza la utilidad esperada, de modo que no haya ningún otro vector que mejore ex ante la utilidad de haber participado en la subasta. Y si esto es cierto, si los bancos realmente optimizan, entonces las pujas que nosotros podemos observar
más adelante en los datos, tienen que satisfacer las condiciones de primer orden del problema. Y es a partir de estas condiciones de primer orden que realmente vamos a hacer la inferencia. Y la lógica es la siguiente. Camilo, Entonces, sí, Diego. qué pena una pregunta. Dentro de la valoración que hacen los bancos, y no sé si sea relevante para su optimización, de pronto sí, de pronto no, se considera el hecho de que hay un valor, digamos, externalidades tales como que, recuerdo que había una subasta no competitiva que quien gana la subasta le regalan de cierta forma como una opción, y quien gana la subasta gana puntos en el esquema de creador de mercado, cosas que son valiosas para el banco, pero como externo a el valor que solo el test le da. Esto entraría dentro de la valoración que, o sea, me imagino que el Departamento de Investigaciones Económicas diría el valor correcto del test debería ser este, pero sumarle esto sería algo positivo que todo el mercado le sumaría y es algo que se agregaría a todos. Por eso digo, no estoy seguro de si afecta o no, pero es algo que se consideró. Digamos que cuando yo vaya a recuperar las valoraciones, yo no puedo discernir qué está generando esa valoración. Entonces, si aquí las subastas tienen ese componente raro de que al final tienen como una posibilidad de recomprarte, yo no sé exactamente bien cómo funciona, pero ese tipo de detalles, todo eso entraría a la valoración. Ahora, yo no puedo discernir exactamente qué lo está generando, Ok, porque eso pero se todo sentiría tiene a que los entrar creadores ahí. de mercado a pujar más alto en precio que a los no creadores del mercado, que pues afectaría la serie de tiempo que yo tengo, la observación que yo observo de las subastas anteriores, pues estaría como que con ese ruido, que como digo, no sé si afecte o no, pero pues bueno, por eso preguntaba si lo había pensado. Pero bueno, listo. Está ahí en B. No, Ahí en B, cada uno internamente tiene su valoración privada que incluirá eso o no. sí. Y en este caso no afecta porque luego en el contrafactual yo utilizo esas mismas valoraciones. Entonces, cuando yo implemente la subasta discriminatoria, como las valoraciones están incorporando, digamos, lo de la subasta no competitiva, digamos que sí entra. Entonces, luego en el contrafactual eso tiene que estar metido en las pujas que van a hacer los bancos. Si eso no estuviera metido, de pronto la valoración sería más bajita, la que yo infiero. Y al final, cuando hago el contrafactual, si tengo una valoración más bajita, la puja debería ser más bajita. Entonces, lo importante es que al final yo pueda comparar lo mismo con lo mismo, que si es el caso. Ok, bien, gracias. Bien, entonces la intuición de estas condiciones de primer orden es la siguiente, y es, yo voy a observar de los datos una puja completa de un agente. Entonces digamos que esta fue la puja de Banco de Vivienda en la subasta de ayer. ¿Que cuál es? Es toda esta escalera negra, que es el vector de valoraciones. Entonces Banco de Vivienda dijo, oiga, yo le presto la primera unidad, los primeros 1.000 millones al gobierno a este precio, y los segundos 1.000 millones al mismo precio, y el tercero ya se los presto si quiere, pero a un precio más bajito, etc. Entonces, esta línea negra es la que observamos de los datos. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a mirar qué desviaciones factibles pudo haber realizado Banco de Vivienda. Entonces, por ejemplo, una desviación es que aquí en 4, en vez de haber dicho 90.6, pues puede haber dicho un poquito más, o puede haber dicho un poquito menos. Y el punto es que debería haber una valoración tal que ninguno de estos desvíos factibles que yo puedo realizar me genere una utilidad esperada. Y esa valoración es la que vamos a tratar de inferir. Esta es la valoración que racionaliza esta puja, esta escalera negra que estamos observando. Para allá vamos. Ahora, un detalle técnico es que cuando uno desarrolla las matemáticas resulta que la inferencia no la podemos hacer perfecta, sino que lo que termina pasando es que lo mejor que yo pueda hacer es no encontrar la valoración exacta, sino un rango de donde tiene que estar esa valoración. Y dentro de ese rango, veámoslo visualmente, este es el resultado al que vamos a llegar. Esto es una ilustración. Entonces, dentro de este rango, tiene que estar la valoración que, por ejemplo, racionaliza esta primera puja marginal de 90.9. Entonces, donde los puntos azules corresponden al upper bound de la valoración que yo estoy infiriendo, y lower bound, y los puntos rojos corresponden al lower bound de esa valoración. Y para cada una de estas unidades, entonces la valoración que racionaliza tiene que estar acá, en este rango. Eso es lo que vamos a encontrar de esta metodología. Ese es el norte. Ahora, cuando uno hace el desarrollo, resulta que la especificación de ese upper bound de valoración y ese lower bound de valoración, la especificación es la siguiente. Y nosotros, para poder estimar estos objetos,
de la izquierda, que son los que nos interesan, las valoraciones, tenemos que poder estimar estos, perdón, tenemos que poder estimar estos cuatro objetos de acá abajo que aparecen resaltados en azul. Y ya les voy a contar cuáles son estos cuatro objetos, porque entonces si nosotros logramos estimar estos cuatro objetos, lo único que tenemos que hacer es reemplazar acá, y ya tenemos upper bound y lower bound indexado a Q. Y así es como vamos a armar este grafiquito. Entonces, esos cuatro objetos son los siguientes, y los voy a leer. Y fíjense a medida que los leo que son objetos que son intuitivos, en el sentido de que sí, a uno sí le hacen sentido de que los bancos deban tener eso en la cabeza a la hora de pujar para realmente optimizar. Y esos objetos son, número uno, dado una puja APQ, ¿cuál es la probabilidad de ganar Q o más unidades? Ese es el primero. Número dos, ¿cómo cambia esa probabilidad cuando yo realizo un desvío discreto de los factibles que yo puedo realizar? Número tres, ¿cuál es el valor esperado del precio de corte condicional en ganar Q o más unidades? Y número cuatro, nuevamente, ¿cómo cambia ese valor esperado cuando yo realizo uno de los desvíos discretos que puedo realizar? Entonces, en este punto es donde se va a conectar los datos con la teoría. Y esta es la parte más enredada de comunicar de toda la presentación, entonces voy a hablar un poquito más lento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros queremos estimar estos objetos y lo vamos a hacer a partir de los datos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a fijar de todo el histórico de subastas del que tenemos acceso, vamos a escoger solamente una. Esa sobre la cual vamos a analizar y sobre la cual vamos a hacer la inferencia. Entonces, nos quedamos con una sola subasta. Adicionalmente, dentro de esa subasta, nos vamos a quedar con solo un participante. Supongamos que nosotros hoy somos Banco de Vivienda. Y más aún, nos vamos a enfocar en una puja marginal realizada por Banco de Vivienda en esa subasta, que es esta de acá, PQ. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es, para nosotros poder estimar estos objetos acá de la derecha, que son los que nos interesan, lo que nosotros nos gustaría tener es un abanico de posibilidades, desde mi perspectiva como Banco de Vivienda, un abanico de posibilidades de lo que pudo haber sucedido en esa subasta. Digamos que ex post, una vez ya ocurre la subasta, solamente hay una realización de lo que pujaron mis contrincantes. Pero si yo pudiese observar ese abanico de posibilidades de lo que pudo haber sucedido, que lo que está reflejando es mi incertidumbre de Banco de Vivienda sobre lo que los demás van a pujar, si yo pudiese observar estos distintos escenarios en donde tal persona pujó tanto, tal persona pujó tanto, en el otro escenario pujaron distinto, en el otro escenario pujaron distinto, si yo pudiese observar todo eso, entonces yo podría calcular estos objetos simplemente como el promedio ex post en cada uno de esos escenarios. Me explico. Para calcular esta probabilidad, entonces yo lo que haría es mandar mi puja a PQ a todos esos escenarios y mirar en cuántos de esos efectivamente yo gané. Si de los 100 escenarios que pudieron haber sucedido, en 30 yo gané, entonces la probabilidad de que esa puja fuera ganadora es 30. Y esa lógica aplica igual para los demás objetos que tenemos aquí en la derecha. Ahora, el problema, y esta es la pregunta del millón, es ni yo ni nadie puede observar esas otras realizaciones. Pero lo que sí podemos tratar de hacer es utilizar el resto de subastas que están en el dataset, que cada una es una realización de su propia subasta, utilizar esas realizaciones de otras subastas como aproximación de lo que pudo haber sucedido en esta subasta que estamos analizando. Recordemos que en este momento somos Banco de Vivienda y estamos analizando solamente una subasta. Y esta idea de utilizar las otras subastas como los posibles escenarios de lo que puede haber ocurrido es una idea muy bella. Sin embargo, para que funcione tiene que ocurrir lo siguiente, y es este supuesto de acá. Y es que todas las subastas tienen que provenir de la misma distribución de valoración B, que es esta azulita que aparece aquí abajo. Y el problema de esto es que esto no ocurre en la realidad, porque como yo les decía, como les mostraba al inicio en esa gráfica, no es lo mismo una subasta en 2020 que una subasta en 2025. Para efectos prácticos, este supuesto lo que quiere decir es que todas las subastas sean estructuralmente comparables. Claro, todas las subastas son distintas, ninguna es igual a la otra, pero todas tienen que estar en el mismo contexto para que yo realmente pueda decir que esas otras subastas son una buena aproximación de lo que pudo haber pasado hoy. Y eso no sucede.
Entonces vamos a tener que hacer el siguiente ajuste, pero ya se los explico. Primero déjenme mostrarles los datos sobre los cuales vamos a hacer esta inferencia. Entonces los datos, muy detalladamente, son los siguientes, y son todas las subastas uniformes que ha realizado el Banco de la República entre 2012 y 2017, y vamos a observar todas las pujas indexadas a participante, subasta y unidad. Y aquí, fíjense, las estadísticas descriptivas están contando la misma historia que yo les estoy relatando, que es, fíjense que para el yield, que es el precio que se negocia, para las cantidades que están pujando los agentes por escalón del vector, el número de participantes, el número de escalones totales dentro de una subasta, el total nominal emitido por el gobierno, fíjense que para todas estas variables la desviación estándar es bastante más pequeña que que el rango entre el mínimo y el máximo. Que también nos da una idea de que efectivamente estas subastas son muy dinámicas en el tiempo y que no son comparables. Entonces, listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ya dijimos que este supuesto de que todas las subastas vengan de una misma distribución de valoración no se va a cumplir. Bullshit. Pero lo que sí podemos decir es que condicional a un set de covariables, donde la idea es que esas set de covariables me resuman la estructuralidad de las subastas, condicional a ese set de covariables, entonces es posible que todas las subastas sí vengan de una misma distribución de valoración. Porque yo lo que estoy tratando de hacer es decir, oiga, una subasta en pandemia y una subasta hoy, si le quitamos la parte estructural que caracteriza esas dos subastas, que una estaba en pandemia, hoy estamos en otro contexto con unas subastas muy altas, si quitamos toda esa estructuralidad, que en última instancia influencia las pujas en esos dos tipos de subastas, si todo eso lo quitamos, entonces es sensato pensar que la única diferencia entre esas dos subastas sea por un tema aleatorio y que en ese sentido estructuralmente ahora sí sean comparables. Pero para que eso funcione, entonces tenemos que coger un vector de covariables que realmente me puedan caracterizar la estructura de todas las subastas que tenemos en el dataset. Ese vector de covariables que yo escogí fue el siguiente, y es el precio promedio. Claro, entre 2020 y 2025 lo primero que uno ve que cambia es que las tasas que se negocian son completamente distintas. Tiene sentido. Número dos, la desviación estándar de esos precios. Número tres, el total nominal que está ofreciendo el gobierno. No es lo mismo una subasta donde el gobierno está queriéndose endeudar por 1 billón que por 10 veces eso. Número cuatro, el número de participantes. Eso influencia, desde mi perspectiva como banco de vivienda, la competencia que yo creo me va a tener que enfrentar. Y número cinco, el promedio de escalones por jugador que se observa en una subasta. Ahora, metodológicamente, ¿cómo funciona esta idea de condicionar, que es una idea muy bonita? Es la siguiente. Y es que nosotros lo que vamos a hacer es, recordemos que nosotros estamos parados en una subasta. Lo que vamos a hacer es asignarle un peso a todas las demás subastas, distinta a la que estamos parados. Un peso a todas esas subastas que están en el dataset, con base a su similaridad a la subasta que estamos analizando, en donde esta similaridad va a estar definida por ese vector de covariables y vamos a asignar ese peso a través de un kernel gaussiano. Entonces la lógica es que subastas que se parezcan mucho a la que estamos analizando van a tener un peso alto y subastas que no tengan nada que ver van a tener un peso de prácticamente cero. Y una vez tenemos esos pesos, entonces lo que vamos a hacer es construir ese abanico de posibilidades que yo les decía era lo que necesitábamos, de lo que pudo haber pasado en esta subasta que estoy analizando, mediante samplear, utilizando estos pesos, mediante samplear pujas de las otras subastas distintas a la que yo estoy analizando. Y lo que va a ocurrir es que si una subasta se parece mucho a la que yo estoy analizando, entonces yo voy a terminar sampleando muy seguramente pujas que seguramente son una buena aproximación de lo que puede haber sucedido en la subasta que yo estoy analizando. Y subastas que no tengan nada que ver, que las pujas estén muy distantes de la puja que estamos analizando, entonces de ahí casi que no voy a samplear nunca. Y eso lo que me va a permitir es poder construir esos escenarios de lo que pudo haber pasado, que aproximen verdaderamente la realidad. La palabra técnica para esos escenarios aquí es curvas de oferta residual. Voy a construir muchas de esas. Bien,
Y técnicamente entonces lo que estoy haciendo es, reitero, simular esas curvas de oferta residual de forma no paramétrica que sean consistentes con esta distribución, con una única distribución B, pero condicional a un set de covariables. Bien, y esa es la idea de la inferencia. Entonces, eh, toda esta metodología que acabo de escribir, entonces la aplicamos para una única subasta. Esta única subasta es la siguiente, entonces vamos a realizar estos cálculos para una subasta relativamente pequeña, con 3 participantes, 20 unidades. Esas 20 unidades es que el gobierno quería endeudarse por 20.000 millones de pesos. Es una subasta que está en el percentil 20 en cuanto al nominal que el gobierno se estaba queriendo endeudar, entonces es una subasta relativamente pequeña. Utilizamos 1.000 escenarios en esa construcción de las curvas de oferta residual no paramétricas. Probamos con distintos parámetros para el ajuste del kernel, que ahí implícito hay el tradicional trade-off entre sesgo varianza. Exploramos también múltiples magnitudes de los desvíos discretos que les mencionaba antes en el modelo. Y finalmente, después de todo eso, nos quedamos entonces con la inferencia más conservadora, que es el rango más grande. Y estos son los resultados, acá van. Entonces, para esta subasta con 3 participantes, les estoy mostrando en negro la puja completa realizada por el participante número 1. Esto ocurrió en los datos. Y después de hacer todo este proceso, las valoraciones inferidas son las siguientes, denotadas entonces por upper bound con el círculo azul y lower bound con el círculo rojo. Y esto es para cada una de las pujas marginales que realizó la gente, así sucesivamente. Entonces, esta persona, de las 20 unidades que se estaba subastando, solamente que pujó por 12. Y aquí lo bonito de esto es que primero, las valoraciones, todas fíjense que están por encima de las pujas, que esto tiene sentido. Bajo ningún contexto sería lógico pujar por encima de las valoraciones. Y aquí esto es consistente con eso. Y adicionalmente, como las pujas son en general decrecientes, las valoraciones también deberían serlo por utilidad marginal decreciente. Entonces aquí también se observa que en promedio esas valoraciones van cayendo. Y listo, este proceso, esto es para un jugador en esa subasta, teníamos 3. Este proceso se repite para los demás jugadores y al final entonces vamos a tener 2 vectores por jugador. Un vector de upper bound, un vector de lower bound, como son 3 participantes, en total vamos a tener 6. Y esto me permite mostrar los siguientes datos que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque estos datos lo que están mostrando es, fíjense que yo aquí puedo calcular algo que se llama el surplus, que es la diferencia, la distancia que hay entre la valoración y la puja. Esta distancia corresponde al margen que se estarían ganando los bancos en estas subastas de deuda pública. Entonces yo al agregar esos resultados, lo que les puedo mostrar es efectivamente eso, que es un dato muy poderoso, muy interesante. Y entonces aquí lo que yo estoy diciendo es, vea, para las primeras 4 unidades, que son las más apetecidas, por mucho, los bancos están ganando más o menos 28 puntos básicos. Y por muy poquito se están ganando 15. O sea, están ganando algún intermedio entre estos dos. Y así para las demás unidades, entre 5 y 8, entonces o 23 o 11. Entonces esto me está dando es el margen que potencialmente se están ganando los bancos en el mercado de deuda primaria de aquí en Colombia, que es un dato supremamente interesante, ahí lo dejo. Y otra dinámica interesante es que fíjense que estos márgenes parecen disminuyen a medida que nos movemos hacia adelante con las unidades. Que esto es algo que no se puede intuir, digamos, no hay una lógica que me diga si esto tiene sentido o la dinámica inversa tiene sentido. La única forma para encontrar este patrón es efectivamente sentarse, hacer los cálculos y ver qué da. Que en este caso da eso, que los bancos a medida que prestan más plata en una subasta, el margen que se están ganando por unidad va disminuyendo, que también es supremamente interesante. Entonces, bien, ahí cerramos el primer gran bloque de la metodología, que gira en torno a inferir valoraciones. Entonces, hasta ese punto, lo único que hemos hecho es inferir esos anchos de banda para una subasta en particular, que es la que estamos analizando. Ahora lo que vamos a hacer es traernos esos vectores de valoración para realizar el cálculo, el cómputo final del contrafactual.
que aquí es donde entran las redes neuronales, porque entonces la red neuronal lo que me va a hacer es aproximar esa función óptima, en este caso para una subasta discriminatoria, que es el contrafactual. Recordemos que nosotros venimos desde una subasta uniforme. Entonces, esta red neuronal va a ser la gallina de los huevos de oro que quisiera tener el banco, porque esto es lo que me va a mapear de valoraciones, y esta va a ser la capa de entrada de la red neuronal, el vector de valoraciones que tenemos de antes, que cada banco lo conoce, y la red me va a mapear a un vector de tamaño equivalente de pujas, que idealmente estas van a ser las pujas óptimas que le permitirían a los bancos optimizar verdaderamente optimizar en las subastas. Y aquí en la mitad, que va a ser toda la calibración que vamos a tener que hacer, mantenemos por ahora libertad en la arquitectura, tanto en número de neuronas como en el ancho. Pues bien, esa es la estructura de la red neuronal. Lo dicho, lo siguiente es entonces la función de pérdida. La función de pérdida entonces va a ser la utilidad ex post promedio, en donde esta utilidad la vamos a calcular a partir de una subasta discriminatoria, igual que como estábamos haciendo en el ejemplo del arte. Sin embargo, un detalle es que para nosotros poder entrenar la red, no podemos utilizar el tradicional backpropagation. La razón es que es fácil de ver, pero esta utilidad ex post de subastas es discontinua. Pues tiene algunos pedazos que, por ejemplo, son planos. Entonces, la derivada es ineficiente, se puede estancar. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar gradientes de estrategia evolucionaria que muy rápidamente la intuición es que en vez de yo moverme con la derivada para actualizar los pesos de las neuronas, lo que hago es realizar muchos saltos discretos en múltiples direcciones y luego de todas esas direcciones que explore me quedo con la que en promedio mejor, en este caso maximiza la utilidad esperada, que es lo que los agentes van a querer maximizar. Y el dataset que va a alimentar este ajuste de la red neuronal, entonces va a salir, ese dataset va a salir de esta distribución de valoración B que traíamos del modelo. Ahora, nosotros de la primera parte no sacamos una distribución, sino que fueron tres vectores de los tres participantes, que son sampleos de esta distribución, pero todavía no tenemos la distribución. Entonces les voy a explicar cómo vamos a hacer eso. Y al final ya les muestro cómo cada uno de estos elementos se integran para entrenar la red. Pero entonces veamos de dónde sale esta B de valoración, esta distribución de valoración. Entonces lo que vamos a hacer es una mezcla no paramétrica y paramétrica para calibrar esa distribución de los vectores que habíamos inferido en el paso anterior. Y simplemente lo que yo voy a hacer es, digo no paramétrica, porque esa distribución va a ser directamente samplear de esos tres vectores que yo traía del paso anterior. ¿Qué pasa? Que como esta es una distribución que genera vectores en espacios 20 dimensionales, porque la subasta yo había dicho que era de 20 unidades, solamente tenemos tres sampleos, eso no es suficiente variabilidad para hablar de una distribución. Entonces lo que yo voy a hacer es que sampleo un vector de esos, de los que había inferido anteriormente, de forma no paramétrica, y sobre ese vector voy a introducir ruido gaussiano alrededor del mismo. Y eso es lo que me va a permitir tener la suficiente variación para poder hablar de una distribución de valoración. Y un detalle es que este procedimiento lo realizo de forma independiente para las valoraciones Upperbound como para las valoraciones Upperbound, con lo cual voy a tener dos distribuciones de valoración y al final voy a tener dos contrafactuales, uno Upperbound y uno Lowerbound. Bien, entonces así es como yo saco mi distribución de valoración y ahora sí les cuento cómo se integran cada una de estas piezas que yo les estaba mencionando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a simular una única subasta discriminatoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, antes de que empiece la subasta, cada agente lo que va a hacer es ampliar su vector B de valoraciones de esta distribución que ya tenemos. Entonces cada agente se amplía, observa de forma privada su vector y, y ahora sí empieza la subasta. Y una vez empieza la subasta, entonces cada agente lo que va a hacer es devolverse aquí atrás, va a coger su vector de valoración, lo va a introducir a la red y la red le va a devolver un vector de pujas, que hasta el momento es un vector cualquiera, no es un vector óptimo. Entonces cada agente introduce sus valoraciones en la red le devuelve sus pujas y una vez tenemos todas las pujas de los agentes en esa subasta, entonces repetimos el mismo proceso que estábamos viendo con el ejemplo de las obras de arte. Miramos quién gana qué, cuánto tiene que pagar y como tenemos las valoraciones, también podemos calcular la utilidad ex post de cada uno de los agentes. Está acá.
Y ese proceso lo repetimos ya no solamente para una subasta, sino para muchas. Y al repetirlo para muchas, para cada agente, entonces podemos calcular la utilidad promedio ex post, que va a ser nuestra aproximación de la utilidad esperada, que es lo que los agentes quieren maximizar. Y es sobre esa utilidad esperada para cada agente que implementamos entonces ya el gradiente para actualizar los pesos de la red neuronal. Y repetimos este proceso una y otra y otra y otra hasta llegar a convergencia, hasta que la red quede efectivamente bien calibrada y ningún agente pueda mejorar su utilidad esperada sin desmejorar la utilidad de los demás. Ese va a ser nuestro equilibrio. Ese va a ser la gallina de los huevos de oro para poder optimizar en este tipo de subastas. Ahora, esta función óptima entonces está en un espacio 20 dimensional, con lo cual no podemos visualizar ah, perfectamente cómo es que está ocurriendo ese mapeo de valoraciones a pujas. Pero entonces el ejercicio que yo les propongo es el siguiente, y es, vas a ampliar un montón de vectores, 10.000 vectores de valoración de la distribución de valoración que ya teníamos. Cada uno de esos vectores, uno por uno, los va a introducir en la red y la red me va a devolver un vector equivalente de pujas, óptimo. Ahora sí es óptimo porque la red ya está calibrada. Y esos 10.000 vectores, que van a ser mis escaleras que van hacia abajo, son las que voy a graficar a continuación. En 3, 2, 1. Son estos de acá. Entonces repito, para cada uno de los vectores de valoraciones marginales que pueda tener banco de vivienda hoy en la subasta, la red me devuelve cuál debería ser ese vector de pujas óptimo correspondiente dado ese vector de valoración. Y adicionalmente, esta línea roja acá muestra un ejemplo de cómo está haciendo la red ese mapeo de valoración a puja. Entonces aquí la línea roja está mostrando, de esos 10.000 vectores que yo amplié, cojo el promedio. Ese promedio lo enchufo también en la red y la red me devuelve el vector de pujas óptimo, que es este azulito acá. Entonces fíjense que aquí, para este ejemplo que es el promedio, podemos ver cuál es el surplus, la distancia entre valoración y puja. Podemos ver ese mapeo, la distancia óptima que debería ocurrir, que deberían tener los bancos para optimizar en este tipo de subastas. Entonces fíjense que acá lo lindo es que podemos ver, al igual que como ocurrieron las subastas uniformes, que en promedio, más o menos, no es exacto, pero en promedio, fíjense que esos márgenes óptimos disminuyen a medida que un banco se gana más unidades. Entonces, esto es la aproximación de la función óptima en una subasta discriminatoria. Y esta red calibrada es la que vamos a utilizar para calcular el contrafactual. Y vamos a hacer lo siguiente, este ya es el paso final. Entonces, el paso final es que tomar los tres vectores que teníamos del paso 1, que son los que habíamos inferido de la subasta que estábamos analizando, introducirlos por una última vez a la red y ya la red me va a devolver las pujas óptimas de esos tres participantes en esa subasta. Van a ser las pujas contrafactuales y voy a tener un upper bound y un lower bound. Eso es. Y el resultado es el siguiente. Entonces aquí en negro aparece, aquí en negro, estas son todas las pujas de mayor a menor de todos los participantes en la subasta que estamos analizando para la subasta uniforme. Por eso solamente aparece una demanda agregada, porque estos son los datos que yo observé en esta subasta. Entonces, fíjense que igual que en el ejemplo, aquí en la unidad 20 cortamos la subasta y todo lo que está a la derecha son pujas perdedoras y todo lo que está a la izquierda son ganadoras. Y en azul, de forma equivalente, entonces aparecen son los cálculos contrafactuales para la subasta discriminatoria. Entonces, fíjense que en la subasta discriminatoria tenemos es ahora un rango del upper bound y el lower bound. Todo lo que quiere decir es que, por ejemplo, para la unidad número 1, la puja contrafactual que hubiese ocurrido en esa subasta que estamos analizando, ¿sí?, tiene que estar aquí en este rango. Y lo lindo de esta gráfica es que, si se acuerdan, yo al inicio de la presentación daba un argumento de por qué las pujas en una subasta uniforme tenían que ser más altas que en una subasta discriminatoria. Y fíjense que sin forzar esto en los cálculos, es lo que se termina observando. Fíjense que la subasta uniforme las pujas de la subasta uniforme son todas están por encima de las pujas de la subasta discriminatoria, tanto lower bound como upper bound. Entonces estos resultados son consistentes con esa lógica. Y bien, la pregunta final es listo. Ya tengo entonces mis
mis pujas originales, según mis pujas contrafactuales, el paso final es ya hacer el cálculo del contrafactual igual que como vimos en el ejemplo de antes. Y los resultados son los siguientes. Entonces, haber utilizado una subasta discriminatoria en vez de haber utilizado una subasta uniforme, hubiese disminuido el ingreso que hubiese percibido en este caso el gobierno, que es el emisor, y en términos de costo de fondeo, hubiese implicado que el gobierno se financiara en vez de 4,65%, que fue lo que ocurrió en la realidad, se hubiese financiado entre 4,67 a 4,76, lo que implica que haber utilizado una subasta discriminatoria hubiese aumentado, perdón, el costo de la deuda entre 2 y 11 puntos básicos. En términos de plata, recordemos que esta subasta era de 20.000 millones de pesos más o menos, eso hubiese implicado que el gobierno captara entre 3.000 y 19.000 dólares menos. Y claro, es un monto menor relativo al total nominal, pero que si uno lo agrega a través de muchas subastas en muchos años, puede significar un ahorro fiscal importante desde, en este caso, el gobierno y más en general desde la perspectiva del emisor. Listo, eso es, me pasé unos minutos, qué pena. Preguntas. Diego, Buenísimo, Camilo, muy chévere, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, de pronto no de la conclusión final, pero sí del proceso, porque si los participantes de las subastas leen su paper y aplican esa tecnología, pues podrían inferir relativo a ellos cómo ha sido la historia de la valoración interna de los otros participantes con respecto a él y eventualmente aprender y optimizar con respecto a esto, pero los demás participantes harían lo mismo. ¿Sí? ¿O estoy loco? Así es. Sí se No, podría. así es. Se podría. Y precisamente, digamos, de hecho, esa es la razón por la que encontrar una solución analítica en esto es tan difícil. Porque entonces yo puedo partir, yo optimizo con base a lo que yo creo que van a hacer los demás. Pero entonces si luego los demás optimizan con base a mi estrategia, entonces como que van iterando y entonces yo me ajusto y él se ajusta y todos nos vamos ajustando simultáneamente y por eso es que llegar a un equilibrio supremamente complejo. Y ahí habría una respuesta de equilibrio general, o yo no sé. Y sería interesante investigar en esa línea, a ver si sería bueno para el gobierno ese equilibrio general o no, porque de pronto para el gobierno es conveniente esta ignorancia, porque entonces generaría pues costo más bajo. Yo no sé cuál sería la Puede conclusión. ser, puede Ok, ser. Yo aquí asumo que los agentes juegan ese equilibrio, pero quién bien, sabe eso qué tan buena aproximación sea en la vida real. muy bien, gracias. bueno, yo he visto esto un millón de veces, entonces no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Entonces, si por ejemplo uno quisiera extender esto como a juegos asimétricos, más o menos que como uno particionaría y haría equilibrios como en subconjuntos o que podría implementarse. Eso es una pregunta muy difícil, pero a ver, acá va. La respondo en dos segmentos. En este primer segmento de inferencia no hay problema, porque yo en este segmento de inferencia, en el ejemplo que yo les dije, es que nosotros fijábamos un participante. Y lo que ocurriría es que estos escenarios de lo que pudo haber pasado, estas cosas de oferta residual, cambian dependiendo de la perspectiva sobre la cual estemos mirando. Entonces digamos que ahí no hay ningún lío. Es solamente tener en cuenta que esto cambia según el I que estamos analizando. Entonces, para la inferencia, check, bien. Es más trabajo, pero no hay lío. Donde se complica es en este cómputo de equilibrios de Nash, porque algo que yo no aclaré es que este equilibrio que yo calculo es simétrico, como si todos los agentes estuvieran utilizando la misma red neuronal para optimizar. Claro, cada quien empuja distinto porque se amplían distinto la valoración, pero la red es la misma. Y entonces, si uno le mete equilibrios asimétricos, ahí yo no sé si esto converja. Hemos dicho, ahí sí abrimos una caja de Pandora
que bueno, que sería súper interesante analizar, pero ahí nos complejizamos un montón. Súper, Camilo, gracias. Bueno, no, yo ya no, estamos un poco pasados de pronto también, pero no, pues realmente súper interesante. Eso está quedando súper chévere para buscar una publicación. Sí, No, Álvaro, Camilo, pues hagámosle. muchas gracias y pues nada, que volvás por aquí. Muy bienvenido y seguimos hablando. Entonces, muchas gracias a toda la gente también que invitaste. Buenísimo, me parece. Ojalá por acá aparezcan de nuevo. Bien, mil gracias, Camilo. Muy chévere. Chao, que esté bien. Chao a Listo. todos. Muchas gracias a Gracias. Gracias, todos. chao. Que Chao. estén bien. Gracias.